culturales los viernes y que es una muy buena noticia también poder hablar de los 18 años. Es el día de los mayores de edad, Sandra Rodríguez, que está cumpliendo la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, que ha hecho un trabajo bien importante al trabajo que se ha hecho desde este Centro de la Diversidad Cultural. Se ha avanzado en la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de al menos 9 manifestaciones de nuestra cultura, y esto de la mano de quien ha liderado estos proyectos, que se trata de Benito Iradi, escritor, estudioso de las tradiciones populares y además representante de Venezuela para la Convención de la UNESCO, que justamente trata la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y preside el Centro de la Diversidad Cultural. Benito, un abrazo, ¿cómo estás? Esther, el gusto es saludarte. ¿Cómo te sientes? Activa, como siempre, veo, Así ¿no? es, así es. A pesar de que hoy es viernes, ha sido una semana con bastante Intensa. trabajo, así es. Benito, yo quisiera comenzar porque nos explicaras cómo se trasciende ese concepto de folclore, que siento que es bien limitado y también bien discriminatorio, pudiera decirse, al concepto de la diversidad cultural, porque no es el Centro Nacional del Folclore y es el Centro de la Diversidad Cultural. Bueno, justamente tú con esta pregunta has tocado un tema de grandes debates, Uh-huh. porque todavía en muchos lugares del mundo la palabra folclore se sigue usando con frecuencia. Esta es una palabra que se crea en Inglaterra, si no me equivoco. Creo que en una revista llamada El Ateneo aparece por primera vez la palabra, y no tenía otro propósito que referirse a lo que hace el hombre, ¿verdad? Lo que crea el hombre de manera desde la antigüedad. Porque curiosamente en los países europeos, a diferencia de los países latinoamericanos, africanos o asiáticos, resulta extraño que haya todavía comunidades rurales donde se cultive la cultura de esta forma. Entonces, en Inglaterra eso venía a ser como una extrañeza, una rareza, y por eso crean esa palabra que finalmente se pone en boca de estudiosos y empieza a cobrar fuerza, ¿no? Incluso muchísima fuerza cobró en España, y por supuesto todo lo que venía de España se transmitía a América Latina. Se puso de moda la palabra folclore, y bueno, incluso muchos, para denominar a quienes practican alguna forma de expresión de la cultura tradicionales, les llaman folcloristas, de tal manera que no se sabe si el folclorista es el que investiga o si el folclorista es el que realmente hace de la cultura una práctica. Pero a lo largo del tiempo, la Organización de las Naciones Unidas, quiero decir, en los últimos 30 años, ha tenido muchísimos debates, porque no se puede llamar folclore en un país como el nuestro, por ejemplo, como Venezuela, ese fecundo, inmenso y maravilloso trabajo de los pueblos que siguen con sus culturas vivas. No puede ser folclore una cultura indígena, por Dios. Allí Así hay es. lenguas tan complejas o mucho más complejas que el idioma español. No puede ser folclore, no es una rareza. De tal forma que la UNESCO a lo largo del tiempo empezó a discutir otros conceptos como culturas populares, culturas tradicionales. Fueron variando los elementos hasta que llega un momento en que surge esta Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La UNESCO llega a la conclusión de que esas culturas tienen un alto valor patrimonial y que hay otro tipo de patrimonio llamado patrimonio material. Es el caso nuestro, o natural, con el caso de Canaima, donde está el Salto Ángel, es patrimonio natural. El caso de la ciudad universitaria es patrimonio material, o el caso de Coro y su puerto de Ladera. Pero dijeron ellos en la UNESCO, los estudiosos,
que tanto discutían pensaron cómo se podría estar declarando un patrimonio material si el que tiene vida y practica una forma de cultura en ese espacio patrimonial no es tomado en cuenta. Verbo y gracia, en el caso de Canaima, ¿verdad? En el Parque Nacional Canaima viven indígenas pemones. Entonces tiene tanto valor el Salto Ángel, que por cierto no se debería llamar Salto Ángel, como tiene tanto valor el habitante indígena Pemón, que está en esos lugares que tiene una lengua que la maneja. De tal manera que la UNESCO decide con el tiempo que se denomine patrimonio cultural inmaterial, lo que anteriormente se denominaba folclore, se denominaba cultura tradicional o cultura popular, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que realmente el patrimonio cultural inmaterial es la sustancia de mayor importancia en la diversidad cultural. Porque todo viene de allí, pues cuando una gran novela como ha sido El Quijote, su autor la escribió, indudablemente se inspira en las antiguas culturas de aquellos pueblos. Entonces, el crisol de la diversidad cultural es el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, y te agradezco mucho esta distinción porque todavía hay quienes hablan de folclore, que desde mi perspectiva es un concepto bien limitado y hasta discriminatorio. Pero quisiera que nos hablaras de lo que ha logrado el Centro para la Diversidad Cultural. Son 18 años de trabajo y además de preservar, de sistematizar, porque todo este esfuerzo, visibilizar manifestaciones como los Diablos Danzantes de Corpus Christi o el culto, el ciclo festivo de San Juan, que no es solo el día de San Juan, todo lo que está alrededor de ello, por decir dos, ha sido un trabajo importante de sistematización, de acompañamiento, además de abordar a la gente en nuestros pueblos, en nuestra Venezuela adentro, la Venezuela profunda, sin estereotipos y sin aires de superioridad, cosa que pasa mucho con algunos investigadores de la cultura. Sí, tienes razón. Para nosotros es una fecha muy importante. Más que los 18 años, y ahí está justamente una manera de vincularnos a ese tema, cuando me hablas de la palabra folclore, a los 78 años de haberse iniciado de manera organizada por decisión de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que para ese momento era el secretario de la Junta de Gobierno del año 46, fue Luis Beltrán Prieto quien decidió que se crearan los servicios de investigaciones folclóricas a cargo de Juan Liscano. Así empezó todo. De tal manera que dentro de 2 años vamos a estar celebrando 80 años del inicio de las investigaciones y estudios institucionales en Venezuela de esta materia. Pasó el tiempo y, por supuesto, el organismo varió de denominación 8 veces. Esta es la 8ª etapa de ese organismo. Por decreto del presidente Hugo Chávez Frías, dejó su nombre anterior, que se llamaba Instituto de Etnomusicología y Folclore, y pasó a llamarse Centro de la Diversidad Cultural, una fundación de Estado adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pero también en ese mismo periodo surge ya la Convención de la UNESCO del año 2003, que es la de Patrimonio Cultural Inmaterial, y curiosamente en el 2025 la Convención para la difusión de la diversidad de las expresiones culturales. De tal manera que yo mismo seleccioné el nombre entre varias formas de encontrarlo. Nos pareció que para no entrar en ese debate ni en esa complejidad de llamarlo instituto o fundación del patrimonio inmaterial, etcétera, podía ser diversidad cultural su rasgo distintivo, porque justamente, como te lo decía antes, el patrimonio cultural inmaterial es el crisol de la diversidad cultural. Así surge ese centro. Yo recuerdo que yo fui un año antes presidente de la Fundación de Etnomusicología y Folclore, con el propósito de discutir
con todo el personal el proceso de transformación del organismo, porque ellos están muy apegados justamente a esa palabra gnomosicología y a esa palabra folclore. Y se fue dando y creo que tuvimos la gran suerte de que se permitió que abriéramos sedes, delegaciones en cada uno de los estados de Venezuela, que trabajáramos con grandes redes para la salvaguardia del patrimonio, con las comunidades, que tuviéramos sedes fijas en 15 lugares por lo menos de Venezuela, y además que pudiéramos formar parte de esas convenciones de la UNESCO. Como ya lo sabe, somos el núcleo focal de ambas convenciones, lo que nos permitió recorrer un camino que antes nunca imaginamos, que era el de ingresar progresivamente ante la Organización de las Naciones Unidas nuestras manifestaciones formando parte de la lista de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Más o menos por allí está trazada la ruta y seguiremos en eso, querida amiga Esther. Benito, quiero recordarle a quienes nos están escuchando que conversamos con Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, que llega a 18 años de existencia como centro. Ya nos aclaraste que hay una historia de 80 años aquí en la institucionalidad que tiene que ver con estas investigaciones. ¿Y qué está haciendo en este momento? ¿Cuáles son los expedientes que está sistematizando el Centro de la Diversidad Cultural para posibles nuevas declaratorias de patrimonio? Ya te lo digo. Fíjate que la celebración de este acto, que contó con esos 18 años con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, sirvió también para que de manos del propio Ernesto se nos entregara el certificado que la UNESCO nos ha otorgado por tener nosotros una colección que ellos declaran memoria del mundo para América Latina y el Caribe. O sea, por eso te digo que no solamente son trabajos sobre Venezuela, sino que tenemos investigaciones en 28 países del mundo, porque hubo una etapa muy importante en la cual se hicieron intercambio con esos países y nosotros tenemos el repositorio de todos esos documentos. Son más de 150.000 fotografías las que mandamos en un expediente a la UNESCO y unas 23.000 grabaciones de audio de los 28 países. Eso se nos dio esa condición también de memoria del mundo. Pero la pregunta que tú haces, ¿cuáles expedientes tenemos en preparación? Bueno, en primer término, yo creo que ya lo conocen las comunidades, el país. Este mismo año, en la ciudad de la Asunción, en Paraguay, se va a reunir el Comité Intergubernamental de la UNESCO para sesionar, y en esas sesiones habrá un momento para el examen al expediente que compartimos con República Dominicana, con Cuba, con Haití y con Honduras sobre ese alimento tan importante para nosotros que es el SABE. Es el primer expediente multinacional de América Latina, lo que nos da la seguridad de que será favorable el voto de la UNESCO para que se incorpore a las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero también es el primer expediente donde presentamos un elemento gastronómico. Y uso la palabra gastronómica porque el expediente que ahora estamos trabajando para una posible evaluación dentro de 3 años, pero para la entrega este mismo año a la UNESCO, es un expediente sobre la arepa venezolana. Ya allí iba a preguntar ¿y ese expediente también será binacional o tendremos esa discusión con los colombianos de dónde es la arepa? En este nos ha exigido el ministerio que lo hagamos nacional. Okay. La arepa venezolana... Me parece muy bien que reafirmemos de dónde es la arepa, caramba. Sí, sí, está muy extendida, no hay duda. El maíz está muy extendido. Hay varios nombres del mismo alimento en otros lugares, hay una manera de prepararlo, pero sí, no hay duda de que la palabra arepa viene de aripo, una palabra de origen cumanagoto, arepe, que es el sitio donde se coloca a asar en fuego. La arepa es un instrumento de barro, sí. Todavía eso se usa. Benito, enhorabuena por esos 18 años y esperamos tenerte al frente de este gran proyecto que ha reivindicado nuestra cultura nacional, nuestra identidad durante muchos años más. Gracias, Esther, de verdad, por esta conversación tan agradable.
esta posibilidad de transmitirle a tus oyentes lo que se está haciendo y tu apego seguro y tu apego constante con todo lo que significa la cultura de los pueblos. Un gran abrazo, querida amiga. Un gran abrazo también para ti, era Benito Iradi, escritor, docente, investigador y presidente del Centro para la Diversidad Cultural. Y